Buenos días, mis estimados estudiantes del Laboratorio de Física 1. Bienvenidos a esta clase presencial y multimodal. En la mañana de hoy tenemos acá Lucy presencial. No veo más nadie conectado. Creo que hay 7 o 8 estudiantes acá y bueno, deben de conectarse o verla en diferido también, ¿no? Porque esta práctica, bueno, esta primera parte la vamos a trabajar con una guía que dice práctica 1, pero la segunda parte la vamos a trabajar con lo que es el laboratorio Paint, que ya lo vamos a visualizar acá también. En la plataforma, Lucy y los demás estudiantes van a encontrar una guía que dice guía práctica 1, ¿sí? Pero aparte de esa guía práctica 1, ahorita les vamos a mostrar más o menos la evaluación, cómo la van a tener, cómo la van a resolver. Van a resolver esta primera práctica, esta primera parte que tiene que ver, esta guía está ahí montada en la plataforma, que tiene que ver con una práctica laboratorio 1 de mediciones y errores. El objetivo es estudiar los conceptos básicos que son inherentes a las mediciones en el laboratorio y aprender las herramientas que se manejan en métodos estadísticos para determinar los errores en las mediciones directas y los procedimientos utilizados para determinar la propagación de errores en mediciones indirectas. Aquí vamos a hablar un poquito de la medición de una cantidad física, ¿sí? Que está ahí en el pizarrón, que dice una magnitud. Física es un atributo de un cuerpo o un fenómeno que sea susceptible de ser medido. Es decir, cualquier magnitud que se considere física es medible, ¿no? Por ejemplo, la unidad de la longitud, lo que es el volumen, lo que es la masa, son magnitudes físicas que son ¿qué? Medibles. Por ahí, entonces, como ese es como primer punto, ¿sí? Dice, el proceso de medir una cantidad física interviene en varios factores, como es el método de la medición elegido, los instrumentos que se utilizan, ¿sí? El operador que realiza la medición, ¿sí? Dice, en los laboratorios de física, para llevar a cabo las mediciones disponibles de una variedad de instrumentos, de los más sencillos como las reglas, tornillos milimétricos, la balanza, hasta otros más sofisticados como los instrumentos electrónicos que se utilizan tecnología digital y de precisión. Fíjate que Lucy, que acá está presente, y los muchachos que están en línea, posteriormente la van a ver en diferido, la regla pues es un elemento que sirve para medir unidades de longitud, más, sin embargo, aquí vemos 3 tipos de instrumentos, que vemos que hay una balanza, ¿sí? Que es para medir masa, para pesar masas con precisión. Y también hay un tornillo milimétrico que es para medir espesores, que es que está aquí. Que está aquí, el tornillo milimétrico para medir ¿qué? Espesor. Esta es la balanza y esto es una cinta ¿qué? Una cinta métrica. ¿Ah? No, esto es una balanza. ¿Ah? Este es para medir espesores. Un micrómetro. Y la otra la cinta métrica. Fíjense que nosotros vamos a tener algo importante que vamos a hallar acá, que es la apreciación de un instrumento y estimación de lectura. La apreciación de un instrumento es la menor medida que el operador puede hacer con el mismo, es decir, el mínimo valor de una división de la escala. Así, una regla graduada cuya menor división es 1 milímetro tiene una apreciación de 1 milímetro. Sin embargo, al hacer uso de esta regla, el operador podrá medir y reportar una longitud, dando el resultado no en milímetros, sino con alguna décima de milímetro. Esta apreciación generalmente se calcula, si yo tengo una regla, por decir, una regla tiene de 0 a 1, ¿tiene cuántas divisiones? 10, ¿no? Entonces, si yo agarro una calculadora y yo digo que de 0 a 1 hay 10 divisiones y agarro 1 entre 10, quiere decir que la apreciación es de 0.1, ¿no? Bueno, Lucy, que está aquí presente, que trabaja también mucho esa parte del laboratorio, sabe a qué me estoy refiriendo, y los muchachos, para calcular la apreciación, sería la unidad entre el número de divisiones. Por lo menos si entonces la regla tuviese 20 divisiones, de 0 a 1, la apreciación fuera de ¿qué?
1 entre 2, ¿no? 1 entre 20, corrijo. 0.05 sería 0.05, sería como más precisa. Entre más número de divisiones tenga, pues más precisa. Aquí vemos un ejemplo que tenemos aquí, dice, para medir la longitud de un tornillo, dos operadores distintos utilizan un mismo instrumento. Dice, una regla cuya precisión es de 1 milímetro y aplican el mismo procedimiento. Hacen coincidir el cero de la escala de la regla con la cara inferior de la cabeza del tornillo, que es decir, en la parte de abajo, ¿sí o no? Para ver dónde, ajá, la cabeza, ajá, ya va. Hacen coincidir el cero de la escala de la regla con la cara inferior de la cabeza del tornillo para ver dónde cae el otro extremo del tornillo sobre la escala. Es decir, colocan el cero aquí abajo en la parte inferior y ellos pues logran ver dónde queda o en qué línea queda la parte superior del tornillo. Entonces dice, el observador el observador pesimista encuentra que el extremo del tornillo queda ubicado muy cercano a una marca de 29 milímetros y reporta que la longitud del tornillo es 29 milímetros con una incertidumbre de 0.05. El observador optimista es más meticuloso y se da cuenta que el extremo del tornillo queda entre dos divisiones de la escala entre 29 y 30 milímetros. Él trata de expresar esta situación escogiendo una cifra adicional que no es leída, sino más bien estimada, y como él considera que tiene muy buen ojo, estima como mejor lectura 29.3 milímetros con una incertidumbre de 0.03 milímetros. Quiere decir que en laboratorio real, si yo mando a medir a 5 personas este tornillo, cada persona dará una estimación diferente de qué, de la medición. ¿Y cómo hago yo para calcular una estimación más precisa de la medición de ese tornillo? Pues agarro las 5 ¿qué? Lecturas, por decir, si el primero me dijo que tenía 29.1 y el segundo me dijo que tenía 29.2 y el tercero me dijo que tenía 29.4 y el cuarto me dijo que tenía 29.5, por ejemplo, y el quinto me dijo que tenía 30. Sí, eso me da como resultado 147.2. Si yo quiero tener una precisión más exacta, lo divido entre ¿qué? Entre 5. Es decir, tomo el número de lecturas estimadas y saco ¿qué? Un promedio. Vamos a sacar un promedio para tener una estimación de lo que es la apreciación de ¿qué? Del instrumento. ¿Ok? Aquí vamos a tener, y vamos a hablar como otro punto número 3, lo que son los errores de medición. Dice, al efectuar las medidas, sabemos que existe un valor verdadero de la longitud física que estamos estudiando, pero a pesar de todo, los cuidados que se tomen, todos los cuidados que se tomen al seleccionar el instrumento utilizado para realizar las medidas y el esmero con que se realizan, nunca se logrará alcanzar un valor verdadero y por ello buscamos la aproximación que podemos alcanzar. Dice, el valor medio de una cantidad física depende tanto de la precisión del instrumento como del método de medición y también de la experiencia y la atención del operador. Es decir, inevitablemente, aquí toda medición está afectada por las imperfecciones de los instrumentos, por la condición de la medida y también por las limitaciones de nuestros sentidos. Es decir, que los errores de medición no solamente se dan por el operar, por el instrumento como tal, sino también por la apreciación que tiene la persona, por lo menos a nivel de tornos, cuando alguien va a buscar o va a mandar a electrificar una superficie de, de un motor, ahí también la precisión depende también del operador y de la experiencia que tenga trabajando, digamos, haciendo esa rectificación, porque el instrumento puede estar calibrado, pero si yo hago una medida mal, pues él me va a trabajar en función de lo que yo le haga.
Pero también ocurre que en la vida real los errores también a veces se dan por la mala calibración del instrumento. Por lo menos haciendo alusión, hablando aquí un poquito también del derecho, en las pruebas cuando una persona le encuentran que va manejando y está bajo los efectos del alcohol, hay un instrumento que se utiliza que es el alcoholímetro, que es para medir el grado de alcohol que tiene la persona en la sangre. Si este instrumento está mal calibrado, la persona pudiese enfrentar una sanción penal porque el instrumento sencillamente está mal calibrado o tenía como 7 meses que no se calibraba y entonces marcó que la persona pues tenía o registraba un alto nivel de alcohol en la sangre. Entonces también esto puede ser un error de ¿qué? De medición, y aquí es más delicado porque se está jugando la libertad o los antecedentes penales de una persona. Entonces ahí vemos un ejemplo claro. Hubo una vez, muchachos, y luce presente, acá, Luce que está presente, no recuerdo si fue en Estados Unidos o en Rusia que se construyó un cohete, pero se hicieron en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando fueron a ensamblar el cohete, no, ninguna parte coincidió. Primero por los errores de la medición y segundo porque unos trabajaron en el sistema americano, otros en el sistema inglés. Entonces, cuando fueron a unir las piezas, ninguna coincidió. No lo pudieron armar. Entonces, bueno, esto de los errores de medición son muy importantes, incluso también para los lanzamientos de cohetes, ¿no? Hay una materia que se llama métodos numéricos, que está dedicada a calcular los errores. Hay veces los errores que nosotros consideramos, no, vamos a redondearlo porque es 4,41 y se lo podemos redondear a 4,5. Fíjense que esos errores son fatales a nivel espacial. Incluso han explotado cohetes en el lanzamiento por errores decimales, por errores en la computación. Entonces, la NASA tiene puros ingenieros en errores que trabajan con métodos numéricos para detectarlo. El programa método numérico es un programa que es bestial, ¿no? Dicen por ahí, para trabajar los errores y están dedicados a los cálculos de errores en las mediciones. Tienen que ser precisos. Entonces, aquí vamos a ver dentro de los errores de la medición, vamos a ver lo que son errores sistemáticos. Dice, son aquellos errores que se repiten constantemente en el transcurrir del experimento y afectan todas las mediciones de la misma manera. Tienen un mismo signo algebraico. Esto se tiende a dar, se tienden a dar valores siempre mayores o siempre menores que el valor verdadero. No se pueden minimizar por la vía del cálculo sino por la vía del cálculo de promedios. No se puede minimizar, es decir, se hace por la vía del cálculo de promedios, lo que yo le venía diciendo. Los errores sistemáticos, ahora ya le damos el nombre, como lo ven en esta figura, la medida correcta de hacerlo es colocar el ojo humano, ¿sí? Totalmente con la mira que horizontal. Pero de pronto si una persona lo mira con un ángulo de inclinación, entonces va a ver que el tornillo va a estar por debajo de ¿quién? De los 30 ¿qué? Milímetros. De pronto el que se pare aquí va a observar que esa raya está entre 29 y 30 ¿qué? Milímetros, entre la raya, ¿sí? Entre la raya 2,9 y 3. ¿Vio? Pero entonces, en laboratorios, si yo estuviese aquí en laboratorio, yo agarraría y colocaría 5 estudiantes a hacer la medición y saqué un promedio, entonces tengo una buena estimación. De hecho, la otra vez también hicieron un experimento con una vaca, colocaron una vaca y le preguntaron a 500 personas que cuánto era que pesaba la vaca. Y todo el mundo tiró números, algunos locos, algunos asertivos, y luego sacaron un promedio. Y cuando empezaron la vaca, se pegaron como por el 10%. O sea, no, menos, casi que dieron el peso preciso. Y fue un experimento. Bueno, ¿usted cuánto estima que pesa la vaca? 500, el otro 400, el otro 100. Y después sacaron, ¿qué? Un promedio y dio prácticamente el peso exacto de la vaca, sin someterlo a una balanza. Bueno, también vemos, aquí vemos otro ejemplo que no va a profundizar porque esta guía es bastante larga. Este es un instrumento que ya no se utiliza, es análogo para medir lo que es
corriente, voltaje, y lo que es continuidad en lo que son en la parte electrónica, en la parte eléctrica, ¿no? Ya no se utiliza porque todos los instrumentos son análogos, ahorita son instrumentos digitales, que tienen tablero digital. Errores casuales aleatorios. Fíjate que vemos ahorita lo que son los errores sistemáticos, que son inherentes ¿a qué? Al observador como tal. Pero están los errores casuales o aleatorios. Entonces son errores originados por factores accidentales o fortuitos. Hacen que las medidas obtenidas sean a veces menores o mayores que el valor verdadero y otras veces menores. Se deben a descuidos casuales del observador y a pequeñas variaciones de las condiciones experimentales que se escapan del control del observador. Entonces se caracterizan por el azar de ambos signos algebraicos. Son variables en magnitud y oscilan alrededor de un valor medio. ¿Sí? Estos errores aleatorios hay veces también dependen de dónde se esté realizando la medida, porque también interviene lo que son el ambiente, ¿no? El ambiente donde se esté realizando. Por lo menos, un ejemplo, si yo estoy midiendo la dirección del viento, ¿sí? De pronto con el devenir de un huracán, pues esa medición de la dirección del viento, pues me va a dar un error grandísimo. ¿Por qué? Porque en ese caso intervino que un factor ambiental que se me escapa de mi medición. De pronto el día estaba haciendo bien y se aproximó una tormenta y entonces me dañó completamente ¿qué? La dirección para determinar la dirección exacta hacia donde corren las corrientes de aire en esa determinada localidad. Pero eso entonces se escapa, ¿por qué? Se escapa porque es un error generalmente que viene de afuera. Aquí vamos a hablar de algo importante que es el análisis estadístico de un conjunto de medición, ¿sí? Que dice que cuando se mide una cantidad y se repite la operación varias veces de la misma manera, el resultado podría parecer desconcertante, porque lo más probable es que las lecturas sean todas diferentes, aunque pudieran hacer valores repetidos. Esta diversidad de lecturas son intrínsecas, a la naturaleza estadística de la operación de medir. Dice, por la influencia que tienen los diversos factores aleatorios que son controlados. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el valor que se debe asignar a la cantidad de la medida? ¿Cuál será cuál sería su incerteza, su incertidumbre, por decirlo así, y el propósito del tratamiento estadístico de los datos experimentales? Es justamente determinar el valor más probable de una cantidad de medida y estimar su confiabilidad. Entonces, yo me voy a adelantar, ya, bueno, esta guía está disponible allí también, ¿no? Bueno, si está tomando nota, lo dejo ahí. ¿Qué cosa? Yo me voy a adelantar un poquito aquí, y voy a hablar de lo que es, para los análisis estadísticos, porque ahorita les voy a mostrar más o menos la práctica que vamos a hacer. De pronto le cambio algunos numeritos allí, pero la voy a mostrar la semestre pasada. Vamos a hablar de qué es el valor medio como el mejor valor de una cantidad medida. Entonces dice, supongamos que una cantidad cuyo valor verdadero es XB, es una medida, dice, supongamos que una cantidad cuyo valor verdadero es XB, es una medida de n veces, utilizando el mismo instrumento y el mismo procedimiento. Y encontramos n resultados. Es decir, yo agarré un tornillo, voy a pasar una masa en una balanza y entonces realicé n medidas. En este caso esas n medidas vienen dadas por x1, como dice aquí, ¿no? x2, x3, hasta x, ¿qué? Hasta xn. Si le tomé 7 medidas, pues 7 resultados diferentes tendré. Es posible demostrar que el límite n tiende a infinito. El valor más aceptable verdadero
del valor XD viene dado por el promedio aritmético de los n valores. Entonces, esta fórmula, ¿cómo se interpreta? Que la vamos a utilizar. Esas rayitas que están aquí a los costados representan la media o el promedio, que es lo mismo. Fíjate que estas rayitas tienen un símbolo que significa el valor promedio. 1, ¿y quién es n? La cantidad de mediciones que yo realicé. Este símbolo es sumatoria desde n igual a 1 hasta el número de mediciones. Básicamente, esto que está aquí, así por aquí básicamente vamos a hacer esta aquí, o esta sumatoria va a ser x1, ¿verdad? ¿Más quién? Más x2, más x qué, más x3, más x qué, más puntos suspensivos, ¿eh? Más x qué, más xn. Entonces es un paso temporal, el símbolo extraño ahí. El símbolo extraño significa ¿qué? Sumatorio. Desde 1, o sea, si yo realicé 5 mediciones, fíjate que no me van a confundir el n con la sumatoria. El n es, si yo realicé 6 mediciones, el n ¿cuánto va a valer aquí? ¿Cuánto va a valer aquí el n? Pues 6, el n es el que está aquí abajo. 6 mediciones. Y la sumatoria de 1 hasta n son todos los valores, ahora sí. Si la primera me dio 5.1, la segunda me dio más 5.1, la segunda más 5.3, la tercera más 5.7, la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros lo que es el valor medio con esa fórmula? Sencilla, entendible y fácil. Ahora vamos a tener algo que se llama la desviación. La desviación estándar, que se denota con el símbolo sigma de la medición, ¿sí? Fíjate que la desviación estándar dice, supongamos que cierto conjunto medido con i igual a 1, 2, 3, hasta el número de mediciones, es decir, x sub i es el número de ¿qué? De mediciones. Si dice 7, 8 mediciones, de 1 hasta n, calculamos la desviación de cada resultado x sub i respecto a la media o el promedio con la siguiente fórmula. D sub i es x sub i menos el x promedio. X sub i menos el x promedio. Entonces, esta fórmula que aparece aquí, esta, si ustedes se ponen a ver, es lo que ya hemos visto, o lo que ya analizamos ahorita. Porque aquí la fórmula esta me dice que es que para calcular primero vamos a calcular el de sub i. El de sub i es cada valor individual de esa medida menos el quién, menos el promedio. Esa fórmula más abajo, que para calcular ahora lo que es el de sub i promedio, sería calcular 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n menos x sub i menos lo que es el promedio de las medidas. Es decir, para yo no hacerla, para cada uno como está el azul, yo la puedo hacer directa con esto. Es decir, vamos a calcular, o vamos a tener que calcular primero el promedio, que es este que está aquí, y luego que tengamos el promedio, a cada medida individual le vamos a restar ese promedio. ¿Sí o no? Y eso lo vamos a hacer ¿con qué? Con todas. Es decir, si yo en la primera medida, un ejemplo, vamos a hacer que lo puedo tratar de explicar. Si yo en la primera medida tengo que es 3,5, un ejemplo, este sería mi x, ¿qué? Mi x1. Y supongamos que yo el cálculo del promedio me dio
Vamos a colocarle 3.7 o 3.4, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Yo ya calculé este. Entonces, si yo quiero calcular el D, un ejemplo. Bueno, vamos a colocarle aquí otro valor. Vamos a meterle un X2 que nos dio 3.6, ¿sí? 3.6. Entonces, si yo quiero calcular el D promedio aquí, voy a colocarlo por aquí abajo porque no me estorbe aquí. El D promedio me va a quedar así. Aquí me dice que es la sumatoria de 1 entre n. Supongamos, si yo realicé solamente dos mediciones, ¿sería el n cuánto sería? 2, porque vamos a colocar aquí que yo realicé cuántas mediciones. 2 mediciones. ¿Lo ves? Por la sumatoria. Y aquí abro paréntesis. Esta sumatoria, ¿a qué se va a referir? A que yo agarrarme primero mi x sub i. No sé lo que me paréntesis. Vamos a traer aquí un corchete. ¿Quién es mi x sub i? ¿Y qué le voy a restar, Lucy? Exactamente, 3.4. Cerramos qué? Paréntesis. Más, porque es una sumatoria. Ahora lo va a hacer con el x2, ¿verdad? ¿Es quién? 3.6. ¿Y le va a sumar cuánto? 3. Le va a restar, perdón. Restar. 3 punto ¿qué? 3.4. ¿Lo ves? ¿Y cierro qué? Bueno, ¿y si tengo más? Sí, esa fórmula que parece monstruosa, pues ¿a qué? Pues es esto que está aquí. ¿Sí o no? Fíjate que ese promedio, por lo general, si está bien, tiene que dar ¿cuánto? Debería dar 0, ¿no? Ahí hice más o menos un ejemplo para que, si quieres copiarlo, pues lo copia, para ver si puedo explicar ahorita lo que vamos a trabajar aquí. Entonces, una vez calculado el de promedio, sin embargo, lo que no logremos ver, hay una videoclase que ya está montada también, ¿no? Lo que de pronto no podamos ver hoy por razones de tiempo. Entonces, la idea es calcular la desviación estándar. Yo le venía diciendo que es con el símbolo, ¿qué? Con el símbolo sigma, ¿cierto? Esa desviación estándar es esta fórmula, Luz, que es la raíz cuadrada de 1 entre n de igual a 1 hasta la sumatoria de n, ¿sí? Fíjate, la raíz cuadrada de 1 entre n de igual a 1, sumatoria hasta n, ¿de quién? De x1 menos el promedio, todo eso elevado, ¿qué? Al cuadrado, ¿ok? Yo voy a tratar de ver, ya va a ser que hay un ejemplo, me voy a adelantar un poquito, ¿no? ¿Sí? Porque me pongo a leer toda la guía, son 20 y pico de hojas y no termino hoy, ¿no? Y porque tenemos que también ver ahorita lo del PEN. Dice, más o menos va a salir así, un ejemplito muy parecido a este que está aquí. De pronto ahorita vemos la evaluación al final. Se efectúan 10 mediciones, ¿sí? Del periodo T de las oscilaciones de una oscilación masa resorte, ¿sí? Repito, se efectúan 10 mediciones del periodo T en segundos, ¿sí? De las oscilaciones de un oscilador, perdón, masa resorte, dando los resultados que se muestran en la siguiente ¿qué? Tabla. ¿Qué es lo que le voy a dar yo a ustedes? ¿Qué es lo que le voy a dar yo a ustedes? Para la prueba que vamos a hacer ahorita bueno, la prueba no, la evaluación de la práctica. ¿Le voy a dar qué? ¿El valor de quién? El valor medido. Por lo menos aquí están diciendo que para un sistema masa resorte, ¿y qué es un sistema masa resorte? Que yo tengo un resorte aquí y aquí tengo una masa y entonces yo lo estiro
Y después lo pongo, ¿qué? Auxiliar, auxiliar, ¿sí? ¿Qué es el periodo? Es cuánto demora él en ir y venir, ir y venir, ir y venir. Entonces, claro, aquí hicieron el experimento con un oscilador masa resorte y detectaron que en la primera medición, ¿cuánto tuvo? ¿Cuánto tuvo en la primera medición? En la segunda, 8,60. Y así sucesivamente. En la tercera, ¿cuánto tuvo? 8,90. En la cuarta, 8,20. En la quinta, 8,50. En la sexta, 8,70. En la séptima, 8,50. En la octava, 8,40. En la novena, 8,50. En la décima, 8,90, ¿no? Entonces, fíjate que para calcular ahí mismo el X promedio, ¿cómo lo calculamos? Para las comunitas. 1 entre N, ¿y qué es lo que hago? Es más, no tienes calculadora, Lucy, toma, te la presto. ¿Sí está este? Vamos a trabajar aquí porque esto es práctico. Vamos a sumar 8,50. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? 8,50. Aquí los valores más 8,60, ¿sí? Que es el segundo. Más 8,90. Más 8,20. Más 8,50. Más 8,70. Más 8,50. Más 8,40. Más 8,50 nuevamente. Más 8,90. ¿Cuánto le dio el completo? 85,7. Seguro, ¿no? ¿Cuántas mediciones hay ahí? 10. Dividámoslo entre 10. Mire, tan facilito. 8,57 segundos, que es la unidad de periodo, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo calculamos la desviación? Restando, ¿qué? El X sub I lo voy a hacer para los dos primeros valores. Vamos con esta columna. Aquí. Esta columna que sí se ve, en amarillo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a hacerlo para la primera, Luz. Vamos a hacerlo para la primera, Luz. Vamos a colocar esto en verde aquí. Vamos a colocar esto en verde aquí. ¿Sí? ¿Cómo la calculamos? Sería 8,50, ¿verdad? Y le vamos a restar, ¿qué? El promedio, ¿sí? O el medio, que es menos 8,57. No importa que dé negativo. Fíjate que me da menos 0, ¿qué? 0,7. Si yo lo hago con la segunda, ¿cuánto es? 8,60, ¿verdad? Y le vamos a restar el qué? El promedio. ¿Qué es cuánto? No, pero, menos 8. 8,57. Bueno, aquí me dio positivo, ¿eh? 0,63. Fíjate que si yo agarro y sigo haciendo este ejercicio, tomando dos decimales, ¿no? Y yo calculo la desviación, debe dar ¿cuánto? 0. O sea, si usted suma al final todos esos valores que están en amarillo, tiene que darle ¿qué? 0. Y aquí vamos a calcular lo que es la desviación que es cuadrática. Estoy resumiendo todo lo de arriba porque si me pongo a explicar paso por paso se nos va el tiempo. La desviación cuadrática, que lo voy a hacer para el primer valor, y vamos a utilizarla con azul. Vamos a utilizarla con morado. Para llegar hasta la última. ¿Sí? Esta. Fíjate que previo tengo que tener que las dos primeras columnas. ¿Sí? Porque me dice que es. Bueno, no está fácil porque es que es esta más nada, la que está en amarillo. ¿Sí? Yo agarro y ¿qué digo? 0 menos, entre paréntesis, menos 0,070 y lo leo ¿qué? Al cuadrado. ¿Cuánto le da? 4,9 por día a la ¿qué? A la menos 3. ¿Sí sabemos cómo transformar todo eso en anotación científica? ¿Sí? ¿O no? O aclaro la duda, o aclarar la duda entonces aquí. Si a mí la calculadora me dio un ejemplo, 4,49, no, 4,49, como es el primero, ¿verdad? Por 10 a la quinta, a la menos 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Me dio ese número. ¿Cómo hago yo para expresarlo de manera decimal? Yo agarro y primero escribo el 49, le quito la ¿qué?
la coma. Y yo voy a colocar aquí en rojo donde estaba la coma ahora. ¿Estaba dónde? Aquí. Como el exponente me dice a mí que es -3, ¿verdad? Yo voy a ganar y voy a correr donde está la coma, 3 espacios a la izquierda. Es decir, cuento 1 incluyendo el 4, ¿verdad? Porque ahí está la coma, a la izquierda. 1. Si no está otro número, como que relleno. 2 y luego relleno con otro 0,3, coma 0. Y luego borro ¿qué? La coma esta. Ya para colocar esta coma aquí bien. Coma 0, ¿lo ven? En todas maneras, ustedes lo pueden escribir, incluso para efecto de la práctica, como 4 por 10 a la -3 y lo meten en la calculadora. Es igual, yo no tengo problema. Bueno, van a calcular el cuadrado. Cada una de esas lo van a hacer ¿con qué? Con cada medición y luego van a sumar ¿qué? Todas. ¿Sí? Van a sumar todas. Aquí van a calcular la desviación estándar. Yo también le voy a mandar a buscar la desviación ¿qué? Estándar. Creo que aquí aparece abajo. Voy a ver luces, se parece aquí abajo. Ah, mira. Ya. Esto lo entendimos. Este cuadro lo entendimos completo. Me adelanté un poquito por el tiempo, ¿no? Si me pongo a leer esto, pero me enfoqué aquí porque esto es lo que van a trabajar en la clase. ¿Sí? Lo que es que valor promedio, la desviación, la desviación cuadrada y la desviación que estándar de la medición. ¿Puedo borrar aquí? Voy a borrar todo esto. Ahora entonces le venía diciendo que van a calcular la desviación ¿qué? Estándar. ¿Cómo la vamos a calcular? Ah, pues aplicar. Una vez que ya tengo esta tabla hecha, ¿sí? Mire la fórmula que me dice que la desviación estándar, ¿qué es? La raíz cuadrada de 1 entre quién? Entre n, ¿sí? ¿Por quién? Por la sumatoria de quién? De la última columna. Si lo ven aquí, vamos a ver si lo apreciamos aquí, Lucy. Lucy que está aquí en vivo y en directo. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El valor medio, la desviación y la desviación cuadrática. Cuando ya tenga estos valores en esta tabla, ¿qué es lo que vamos a calcular? La desviación estándar. Hasta ahí es donde le voy a exigir. Hasta la desviación ¿qué? Estándar de la medida. ¿Sí? La desviación estándar. Entonces, esa desviación estándar, ¿cómo la vamos a calcular? La raíz cuadrada de 1. ¿Cuántas mediciones vamos a hacer con el ejercicio? ¿Cuántas mediciones tenemos aquí, Luz? 10, ¿no? Entonces, fíjate, sería la raíz cuadrada. Abrimos fracción. ¿Cuánto me dio la desviación cuadrática? 0,421. Es este resultado que está aquí arriba. Este, aquí sí es 0,400 ¿qué? 21. ¿Ah? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Cuánto me da? La raíz de 0,2051. ¿Cuándo puedo redondear? Cuando el número es mayor o igual que 5. Generalmente vamos a redondear a 2 decimales. Generalmente vamos a trabajar con el redondeo de ¿cuánto? De 2 decimales. Y hago la aclaratoria para todos. Si ese número es mayor o igual que 5, redondeo el de al lado. ¿No? Entonces, por decir, si yo tengo un número, un ejemplo, y a mí me quedó, bueno, vamos a hacerlo con este mismo, ¿no? A mí me quedó en la calculadora 0, ¿qué? 20, 50 y qué? 1. Y yo voy a redondear a cuántas cifras decimales, a 2, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a mirar el de qué, el de aquí al lado. Voy a mirar este. No se ve aquí, lo coloqué en blanco. Este. Si el número es mayor o igual que 5, entonces ¿a qué redondeo? ¿A 0 qué? Si aquí están 20, ¿a 0 qué? 21. Si el número es menor que 5, lo dejo por los 2 decimales que tenga, por truncamiento. Es decir, si es 0,20, 41, entonces 0,20. ¿Ok? Para que ustedes le puedan dar los cálculos, digamos, ahí fíjate que aquí lo hicimos con el ejemplo que está aquí en la tabla, ¿no? Entonces, por eso es que la desviación estándar me da 0, ¿qué? 21. Voy a borrar aquí, voy a salirme de acá.
no les voy a preguntar más cosas de acá, y profundicen un poquito en la, un poquito más en la guía por el factor tiempo. Eh, la otra parte de la práctica 2, la primera práctica fue errores de medición, ¿no? Donde, como ya habíamos hablado, pues vamos a calcular lo que es la media, la desviación estándar, y la desviación estándar, pues está la desviación cuadrática, etcétera, y lo que ya tocamos, ¿no? Básicamente no nos vamos a salir de eso. Ahora vamos a hablar del otro tema que tiene que ver con masa y densidad. Aquí en la plataforma van a encontrar un link que nos va a llevar al programa Paint, que es totalmente gratuito, que está en internet. Para utilizar este programa, cuando entren ahí, le vamos a dar aquí play. Él va a comenzar a cargar el simulador. Y con este simulador vamos aquí hay tres opciones, ¿no? Introducción, comparar y misterio, ¿no? Esta práctica o este simulador lo vamos a utilizar para hacer la práctica de masa, volumen y densidad. En la introducción del programa es muy fácil de manejar. Repito, ahí le damos play, nos despliega esta pantalla que dice densidad. Si quieren ver aquí en introducción, para que me devolví, vamos a ver aquí, le damos play, cargamos el simulador, ¿sí? Y aquí nos va a quedar lo que es, ¿qué? Lo que es vamos a dar la introducción. En introducción nos aparece un bloque que lo podemos sacar y aquí nos marca ¿qué? La masa. Primero vamos a definir una cosa. ¿Qué es densidad? ¿Qué es densidad? O cómo denotamos nosotros densidad con el signo de lo que es ρ, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo se define la densidad, Luz y muchachos conectados? Bueno, o diferido. Masa sobre el volumen ocupado por ese cuerpo, ¿cierto? ¿Sí o no? La densidad de un cuerpo, si yo lo sumerjo en un líquido, este puede tender a flotar sobre el líquido dependiendo eh, de su masa y el volumen que lo ocupa. Es decir, si el volumen aumenta, la densidad que hace, Lucy, disminuye. ¿Por qué? Porque el cociente se va a hacer más pequeño. Caso contrario, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Si yo tengo lo mismo, digo densidad es igual a masa entre volumen, ¿cierto? Y el volumen que disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La densidad, ¿qué pasa? Aumenta, ¿sí? La densidad aumenta, se va a hacer más denso. ¿Qué pasa si yo hago en este simulador lo siguiente? Voy a cerrar aquí. Agarro esta masa y la tiro. Fíjate que la masa de esta, ¿cuánto es? 2 kilogramos, ¿sí o no? 2 kilogramos. Si yo aquí, vamos a ver si aquí no se deja medir, ¿no? No se deja medir. Voy a salirme de aquí para hacer el experimento. Si yo a esta ahorita le aumento el volumen, él debería ¿qué? Aumentar la ¿qué? La densidad. Si yo le disminuyo el volumen, él debería disminuir ¿qué? La densidad. Pero caso contrario, si yo ahora al numerador también le aumento la masa, la densidad ¿qué? ¿Puede qué? Aumentar. O si disminuyo la masa, la densidad también puede ¿qué? Disminuir. Yo voy a borrar aquí para hacer un experimento ahorita, porque esa es la introducción, ¿no? Aquí no se deja variar parámetros. Entonces yo... no, perdón, no lo había visto. Aquí, perdón, aquí. ¿Verdad, Lucy? Gracias, que no lo tenía aquí en pantalla. ¿No? Pensé que tenía que salir. Aquí, si yo agarro esta masa, vamos a sacarla, inicialmente tiene 2 kilogramos. ¿Qué pasa si yo le aumento el volumen? Vamos a aumentarlo hasta 10, bueno, hasta 9,50. Y lo introduzco, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento el volumen a 9,50? Bueno, aquí inicialmente, ¿cuánto tenía? Vamos a ver. Ah, no, pero
Si yo aumento el volumen, pero aquí también nos está aumentando la masa, ¿por qué? Porque no se deja mover, mira. Vamos a ver. Madera, ladrillo. No, es que aquí no se deja, ya, es que aquí no se deja manipular. Voy a salirme, porque esa es la introducción. Me vuelvo a meter aquí, en el simulador. Ya, vamos a meter en la segunda parte, que es donde se deja variar. Aquí en comparar. Aquí tenemos, aquí el ejemplo está más claro. Si yo agarro y tengo dos bloques, ¿no? El bloque A y el bloque B. Fíjense que ambos tienen la misma ¿qué? Masa, pero tienen diferente ¿qué? Volumen. Voy a ver qué pasa cuando yo lance al agua el bloque A. ¿Qué pasó? Se fue al fondo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si yo lanzo el bloque B? Que flota. Pero ¿por qué se debe esto si los dos tienen la misma masa? Ajá, porque vamos a aplicar la formulita. Si yo tengo aquí que la densidad que es masa sobre el volumen, ¿verdad? ¿Sí? Si este tiene el volumen más pequeño, ¿sí? El volumen es más pequeño, ¿qué pasa con su densidad? Que aumenta. Por eso es que cuando yo agarro entonces este bloque y lo tiro, perdón, aquí este bloque y lo tiro, se hunde completamente. Pero caso contrario, ¿qué pasa cuando tiro el bloque B que tiene la misma masa pero aumenta el volumen? ¿Qué pasa? Disminuye la densidad. Bueno, este es el principio de los barcos. ¿Por qué no se hunde un barco si es tan pesado? Porque ellos aumentan el volumen. Si lo vieron de manera práctica. Entonces sí, pero, ¿verdad? Y si un barco pesa toneladas, ¿por qué no se hunde? Porque aplica el principio que tiene muchísima masa, pero aumenta muchísimo el volumen. Por eso es que nosotros vemos, pero bueno, ¿por qué un, ¿cómo que se le llaman estos que hacen tours transatlánticos, no? Con ferries, esos que hacen, eh, no sé, se me fue el nombre, mira. Bueno, esos barcotes que son más grandes que el Titanic, porque son tan inmensos, precisamente porque tienen que aumentar el volumen. Porque si hubiese otra tecnología que permitiera que fueran incluso más pequeños, pues no tenían que ser un barco tan... Claro que eso lo aprovechan, ese espacio lo aprovechan en otra cosa, pero ellos tienen que tener un volumen de flotabilidad para que la densidad disminuya y ellos puedan ¿qué? Flotar, ¿vio? Entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿qué? Un ejemplo claro de eso. Entonces, fíjate que esta masa también se hunde y esta también se hunde, ¿no? Entonces, voy a retroceder aquí. En la tercera que hice misterio, que fue donde yo me metí ahorita, es para tratar de hacer algunos experimentos. No me borro aquí. Fíjense que aquí tengo cinco bloques, ¿sí? Un bloque 1B, un bloque ¿qué? 1A, un bloque 1C y un bloque 1 ¿qué? D y un bloque 1D. Aquí hay una balanza del lado izquierdo, ¿sí? Yo voy a pesar ¿qué? La primera. Esta ¿cuánto pesa esta? 0,40, ¿no? Sí, si quiere anótelo ahí, Lucy, 1B, 0,40. ¿Sí? Ahora esta, ¿cuánto? 19, ¿qué? Coma 30. 19, ¿qué? Coma 30. Fíjense que cuánto volumen hay en la piscina. 100 litros. Yo voy a introducir primero, oído, el bloque 1B, ¿cierto? ¿Que pesó cuánto? 0,40. Si yo quiero determinar, y lanzo el bloque, ¿qué? 1A. ¿Que pesó qué?
19.30. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo lo someto aquí a simple vista, que el bloque 1B es menos denso que ¿quién? ¿Que el bloque 1 qué? 1A. ¿Sí lo ves? De pronto, un ejemplo. Si yo quiero saber el volumen, ¿cómo calcularía yo el volumen del bloque 1A, que pesa 19,30? Si yo tengo aquí en una piscina de 1 litro, y yo agarro lo que es, como el CICER se sumerge completamente, si había ¿cuánto? 100 litros, y aumento a qué? Entonces, ¿cuál sería el volumen de él? 5,5 litros. Y yo pudiese calcular la densidad, ¿sí o no? Porque si tengo la masa, que es 19.30, y me desplazó un volumen de 5,5 litros, 19.30 entre 5,5, me da 3,50 kilogramos por metro, ¿qué? No, kilogramos entre litros, ¿cierto? Kilogramos entre litros porque estoy trabajando con ¿qué? Con litros, también se puede expresar en metro cúbico, pero estoy trabajando con ¿qué? Con litros. Ahora el de este, fíjate que desplazó un volumen de ¿cuánto? De 1, ¿qué? 0,40, pero de este no se puede determinar completamente qué es el volumen, ¿por qué? Porque está quedando una parte por fuera, ¿sí o no? Pero vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Que de estos dos bloques determiné que el más denso es el ¿qué? El 1A, porque se hunde completamente, y de ese puedo determinar la densidad. De primero no la puedo determinar porque no se hunde completamente. Ahora el 1C también le puedo determinar ¿qué? Si yo lo peso, le puedo determinar también la densidad, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Y la densidad de este, fíjate que la masa del 1C es 19,32, ¿verdad? Y si yo lo tiro aquí, ¿cuánto me desplazó de volumen? 1,1 litro. O sea, 1 litro. Entonces sería el peso de él, que es 19,32 kilogramos, ¿entre qué? La masa de él, perdón, que es 19,32 kilogramos, ¿entre qué? 1 litro. Entonces me da 19,32 kilogramos sobre litro. El del 1C también es muy denso, y el del 1D flota también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta experiencia, en la práctica? Yo le voy a colocar en la práctica que analice qué ocurre cuando yo aumento la masa en un cuerpo, cuando la disminuyo, utilice el programa PAIN para que haga varias mediciones, y pues vea la comparación. ¿Ok? Aquí también podemos jugar aquí hay otro grupo de bloques para determinar lo que es la masa, cuál es más denso que el otro, ¿sí? Entonces, voy a tratar aquí a ver si me salgo, ya va, para ver si ubico la evaluación 1. Entonces, la evaluación 1 de pronto no va a salir la misma, ¿no? Pero muy parecida. Lea cuidadosamente y analice cada una de las siguientes preguntas y responda a las preguntas planteadas. Para cada una. Una vez finalice, pues debe entregarla en archivo PDF y subirla a la plataforma, ¿sí? Dice, se efectuaron 10 mediciones de periodo T de un oscilador. Aquí también más o menos lo comparé, pero claro, tienen diferentes medidas. ¿Qué le hago en este cuadro? Ay, pero aquí ya salió. No me está compartiendo. Perdón, ¿por qué no me está compartiendo? Ah, porque no la ha compartido. Pues, aquí, Lucy, aquí. Perdón, ahí sí está compartiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar la tabla que aparece en la práctica. ¿Qué le va a mandar a pedir en ese cuadro? La desviación y la desviación cuadrática. ¿Cierto? Pero aquí, creo que no les mandé y la desviación estándar. ¿Sí? Y allí no es hable, sino allí la desviación ¿qué? Estándar. ¿Ok? Y en la segunda parte dice, en base al video, a la videoclase, esta misma clase que estamos viendo, de la práctica de masa y densidad, haga uso del programa PAIN y realice un video explicando cómo funciona el programa, ya lo vimos,
y analizando su aplicación al cálculo de la densidad. El video debe ser subido a YouTube en la modalidad público y no exceder más de 5 minutos. Fíjate que para esta parte vamos a hacer un video explicando cómo funciona cada una de las partes de ese programa y posteriormente deben enviar el enlace para observarlo en un archivo PDF y yo poderlo ver. Si saben cómo subirlo a YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la dirección del programa y ahí les coloqué también la clase de auxilio y van a más o menos hacer un video donde van a tener que explicar cómo funciona el programa. Incluso van a hacer algunas experiencias. Bueno, ¿qué pasa si yo varío la masa? ¿Qué pasa si aquí yo no conozco la masa, pero de alguna manera puedo tener el volumen o viceversa? Van a escudriñar, ¿ok? Y bueno, muchachos, no me queda más que restarles a Lucia acá presente y a ustedes el mayor de los, de los éxitos en esta práctica y cualquier cosa estamos prestos siempre a compartir el conocimiento. Cualquier cosa me la pueden hacer saber por la plataforma. Atento a cualquier duda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.